La luz de la mañana se colaba por la ventana de la cocina suave y dorada, acariciando el vapor que subía de mi taza de té de manzanilla. Me senté en mi lugar de siempre cerca de la ventana, donde podía ver el árbol de jacarandá mecerse y fingir que la paz era algo que no se desvanecía. Era mi ritual té silencio y el recuerdo de un hogar que construí con amor. Ese silencio se rompió con el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con una suavidad practicada. No necesitaba voltear. Sabía que era Emiliano. Sus pasos eran inconfundibles, seguros. Entró a la cocina con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tensa en el rostro. «Buenos días, mamá», dijo dejando la carpeta frente a mí. «Traje los papeles que platicamos. Solo unas firmas para tu seguro médico, nada del otro mundo». Se sentó frente a mí cruzando las manos sobre la mesa. Sus ojos buscaron los míos, firmes pero vacíos. Eché un vistazo a los documentos. Letras legales danzaban en la página densas y enredadas. Los tomé dándoles la vuelta entrecerrando los ojos. «¿Quieres que los lea primero?», pregunté. Emiliano se inclinó hacia mí rozando mi mano con suavidad. «Es puro trámite. Ya revisé todo con la gente del seguro. Solo firma aquí». Y aquí dijo, señalando 2 puntos marcados con pestañas amarillas. Había algo ensayado en su tono, algo demasiado pulido, pero no lo confronté. Todavía no. Mis dedos se cerraron alrededor del bolígrafo. Dudé. Luego firmé. En el instante en que el bolígrafo dejó el papel, algo en su rostro cambió. «Perfecto», dijo su voz resonando en la cocina silenciosa. «Ahora oficialmente no tienes casa. Esta casa es mía». Levanté la vista de los papeles. Su sonrisa se había vuelto cruel, afilada, como no la había visto desde que era adolescente y desafiaba mis reglas. No reaccioné. No me inmuté. Simplemente dejé el bolígrafo, doblé los papeles con calma y lo miré a los ojos. «Revisa la última página, Emiliano», dije en voz baja. Su mano se detuvo a medio camino. Que la última página repetía aún serena. Abrió la carpeta hojeando rápidamente y vi ese destello de confusión en sus ojos, la primera semilla de duda. Me recosté en la silla, mi té intacto, mientras él leía las letras pequeñas y empezaba a entender. Todo comenzó con una llamada un martes por la tarde, de esas que rompen el silencio justo lo suficiente para revolver algo en el pecho. «Oye, mamá, ¿tienes un momento, Emiliano?». Sonaba despreocupado, casi alegre. Yo estaba tejiendo junto a la ventana un hábito que adopté después de que Javier se fue a algo para mantener las manos ocupadas, mientras el resto de mí se quedaba quieto. «Siempre estoy aquí», Emiliano, respondí. Me contó una historia sobre alguien de su oficina, cuya madre mayor fue estafada y perdió sus ahorros para el retiro. Se hicieron pasar por gente de la seguridad social, dijo. Le vaciaron las cuentas. «¿Te imaginas?», murmuré algo compasivo, pero la historia se quedó conmigo mucho después de colgar. En las semanas siguientes, trajo más historias, vecinos viejos, compañeros, parientes lejanos, todos víctimas de robos, fraudes o engaños. Cada relato era más elaborado que el anterior y todos terminaban igual. Si tan solo alguien los hubiera ayudado a proteger su dinero a tiempo. Empezó a venir más seguido, siempre con un café en la mano y una voz cargada de preocupación. «Estás sola, mamá. Eres lista, pero estos tipos son cada vez más astutos. Saben cómo aprovecharse de mujeres como tú». Intenté reír al principio. «No soy una tonta indefensa, Emiliano». «Lo sé», dijo con esa voz suave que usan los hijos cuando quieren algo. «Pero hasta los más listos caen. Solo quiero asegurarme de que estés bien». Mencionó a una tal Lorena, supuestamente una amiga que trabajaba en un banco local. Lorena me dijo que algunas familias están poniendo las propiedades a nombre de sus hijos temporalmente. Así los estafadores no pueden tocarlas. Al principio me resistí. La idea me parecía incorrecta, como entregar las llaves de un cajón cerrado y pretender que seguía siendo mío. Pero Emiliano insistió. «Solo piénsalo», dijo una noche sentado frente a mí en la mesa del comedor. «Nadie dice que sea para siempre, solo hasta que pase el peligro». Esa noche me senté en el sillón viejo de Javier, el de los brazos de cuero gastado,
e intenté repasar nuestras conversaciones. Emiliano había estado distante después del funeral, perdido en su trabajo, faltando a cumpleaños y fiestas. Pero ahora estaba atento, servicial. Siempre pasaba por aquí. Siempre preguntaba cómo estaba. Tal vez pensé esta era su forma de volver. Demostrar que aún le importaba. Así que cuando volvió a mencionar la idea, no la rechacé de plano. Le dije que lo consideraría. Me dio un beso en la mejilla, dijo que era una decisión sabia, y se fue con una chispa en la voz que no había oído en años. Pero después de que se fue, me quedé en la ventana viendo su coche perderse por la calle, preguntándome por qué me sentía más vigilada que protegida. Fue entonces cuando empecé a guardar un cuadernito en el cajón junto a mi cama, donde apuntaba todo lo que decía por si acaso necesitaba recordar cuando el cariño empezó a sentirse como control. No avisé que iría. Algo en mí no quería darle tiempo para prepararse. Horneé una tanda de galletas de avena, las envolví en papel aluminio y manejé hasta el departamento de Emiliano. Era un edificio pequeño, más viejo de lo que esperaba, escondido detrás de una fila de restaurantes de comida rápida y una casa de empeño. Abrió la puerta con cara de sorpresa, quizás hasta molesto, pero se hizo a un lado y me dejó pasar. «No sabía que venías», dijo, rascándose la nuca. «Quise traerte algo dulce», respondí, entregándole el paquete. La sala estaba desordenada. Cajas apiladas en las esquinas, correos sin abrir en la mesa, y un olor agrio flotando en el aire. Un montón de sobres cerca de la puerta llamó mi atención, la mayoría con sellos rojos que decían vencido o aviso final. Emiliano siguió mi mirada y suspiró. Han sido meses duros. Me senté en el sofá apartando una chamarra. «¿Por qué no me dijiste?» Se dejó caer en un sillón frente a mí. «Porque no quería preocuparte. Pensé que podía arreglarlo. Pero después del divorcio y ese negocio de bodegas que se cayó», se detuvo y negó con la cabeza. «Estoy más metido de lo que creía». Esperé. Lo dejé nadar en el silencio hasta que estuviera listo. «Intenté pedir un préstamo», dijo, «pero no me dan nada sin una propiedad como garantía. Por eso mencioné lo de la casa». Lo miré con cuidado. «Emiliano, si necesitas ayuda podemos arreglar algo. Puedo darte algo de dinero. No necesitamos arriesgar la casa». «No, mamá», respondió rápido. «Eso no sería suficiente. El banco necesita algo sólido. Y no es como si te la estuviera quitando, solo la tendría a mi nombre, temporalmente». Su voz se suavizó, pero vi la tensión en su mandíbula. «Solo lo necesito. Necesito una oportunidad para empezar de nuevo». Asentí lentamente sin comprometerme. Una parte de mí dolía por él, por el niño que dejaba dibujos en el refrigerador y pedía un cuento más antes de dormir. Pero ese niño no estaba frente a mí ahora. Esa noche llamé a Clara Montes. No habíamos hablado en años, pero contestó al segundo timbre. Después de contarle todo, hizo una pausa. Rosa dijo con voz baja y firme: «No te está pidiendo ayuda. Te está poniendo en la mira». Sus palabras no me sorprendieron. Confirmaron algo que ya sabía pero que no había querido nombrar. Colgué y fui al buró. Abrí el cuaderno y anoté la fecha, la conversación, y subrayé 2 veces una frase: «Necesita la casa para un préstamo». Clara me recogió a la mañana siguiente, poco después de las 9. Tenía esa resolución callada, la que no titubea una vez que decide que algo está mal. Manejamos hasta una oficina de abogados modesta en las afueras de la ciudad. El nombre en la puerta de cristal decía Adrián Vargas, abogado, un viejo amigo de Clara de sus días como asistente legal. Era más joven de lo que esperaba, con canas plateadas en el cabello oscuro y una calma que llenaba la habitación antes de que hablara. Le conté todos los papeles que Emiliano me hizo firmar, las historias, la presión, la repentina ola de preocupación que no cuadraba con su historial. Adrián escuchó sin interrumpir. Luego se recostó y cruzó las manos. «Prepararemos documentos que parezcan lo que él quiere», dijo, «pero con cláusulas que te den control total, ocupación irrevocable, autoridad exclusiva para decisiones y restricciones para cualquier uso financiero, sin tu consentimiento por escrito. Legalmente la casa seguirá siendo tuya. Él pensará que es suya». Lo miré. «¿Crees que no leerá la letra pequeña?» Adrián sonrió. «No lo hará.
Su ambición lo cegará. Al día siguiente los papeles estaban listos. Clara los revisó conmigo, línea por línea. Practiqué cómo presentarlos, cómo mantener la voz firme, dónde pausar, cuándo mirar a otro lado. Se sentía extraño ensayar una mentira para proteger la verdad, pero cada vez que imaginaba mi casa en venta sin que yo lo supiera, me recordaba que esto no era manipulación, era defensa. Emiliano vino 2 días después con los niños. «Hola, mamá», dijo dejando una carpeta en la mesa. «Traje a la pandilla. Han estado preguntando por ti». Sofía y Daniel corrieron a abrazarme y me arrodillé para envolverlos en mis brazos. Su cabello olía a escuela y crema de cacahuate. Algo se retorció en mi pecho. Durante la cena Emiliano mantuvo el ambiente ligero, chistes, historias, preguntas sobre mi jardín. Pero después de recoger los platos su tono cambió. Mamá dijo con suavidad: «¿Sabes cuánto nos ayudaría esto? Si los quieres a ellos, solo firma». Por fin podré respirar. No parecía enojado. Parecía cansado, desesperado, y por un momento eso casi me deshizo. Pero ya había tomado mi decisión. «Revisé tu versión», dije, señalando su carpeta. Pero tuve algunas dudas. Clara me ayudó a conseguir una segunda opinión. Estos son los mismos papeles, solo con un lenguaje más claro, más seguro para los dos. Apenas les echó un ojo. Mientras se haga, murmuró. No vio las cláusulas que Clara había subrayado en tinta gris. No notó el anexo. Solo me pasó el bolígrafo y firmé despacio, con cuidado, con la firmeza de alguien que había ensayado ese momento en su mente una y otra vez. Él firmó debajo de mí, guardó la carpeta en su bolsa y sonrió como hombre que había ganado algo. Esa sonrisa no duró. No por mucho. Emiliano llegó 2 días después con los ojos brillantes y confiado como hombre que ya tenía resueltos sus problemas. Trajo los documentos originales, los que había estado blandiendo por semanas, guardados en una carpeta nueva. «Pensé que podíamos cerrar esto de una vez», dijo, sonriendo mientras ponía la carpeta en la mesa. «Tengo un notario listo, pero si ya tienes tu versión también sirve». «La tengo», respondí, sacando el juego que Adrián había preparado. Se lo di con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Apenas miró la primera página. «Es lo mismo, exactamente lo mismo», dije, «solo más claro y finalizado. El lenguaje legal es más preciso, perfecto». Deslizó las páginas hacia mí y firmé donde Adrián había marcado en azul. Luego le pasé el bolígrafo. No dudó. Firmó con trazos rápidos, página tras página, hasta que la carpeta estuvo completa. Cuando terminamos me abrazó fuerte, casi agradecido. «Vas a ver, mamá», dijo. «Esto lo arreglará todo». Asentí sin decir nada. 3 días después llevó los documentos al banco. No estuve ahí, pero sabía qué pasaría. Adrián me lo había explicado. Esa tarde sonó mi teléfono. No dijo hola. «Dicen que no puedo usar la casa como garantía», espetó. «O dicen que hay una cláusula de control exclusivo, que la propiedad no puede hipotecarse ni transferirse sin tu consentimiento por escrito, que tú tienes toda la autoridad». «Así es», dije tranquila. «Es correcto». Hubo una larga pausa. Ese no era el trato. No respondí. «Eso fue lo que tú asumiste». Su voz bajó a un susurro, tensa por la incredulidad. «Me engañaste». «No, Emiliano», me protegí. «Deberías haber revisado la última página». Otro silencio. No gritó, no maldijo, solo colgó. Dejé el teléfono y me quedé junto a la ventana viendo el sol extenderse por el camino de entrada cálido y firme. Por primera vez en semanas mi respiración se sintió mía. Pero sabía que no terminaría ahí. Había probado el control y lo perdió. Sabía que lo que venía después sería más silencioso, más frío y mucho más peligroso. El sobre llegó por mensajería, grueso y oficial, del tipo que no rompes, sino que abres con cuidado, preparándote para lo que viene. Adentro había documentos legales, una petición. Mi hijo había solicitado la tutela temporal de mis bienes, alegando deterioro cognitivo progresivo y comportamiento financiero errático. Lo leí 2 veces, luego una tercera.
Busqué alguna señal de que fuera un malentendido, una broma, cualquier cosa menos lo que claramente era. Emiliano no solo había intentado quitarme la casa, ahora intentaba quitarme a mí. Adrián leyó los documentos con la mandíbula apretada. Esto es serio, dijo, pero no es raro. Es una escalada clásica cuando el dinero no funciona. Clara entró en acción como reloj, organizando citas con 2 médicos y un neuropsicólogo. Durante los siguientes 10 días me pincharon, me examinaron y me pusieron pruebas de todo, desde retención de memoria hasta equilibrio. Me preguntaron qué día era, quién era el presidente. Me pidieron contar hacia atrás desde 100, restando de 7 en 7. Aprobé todas. Pero incluso mientras pasaba las pruebas, sentía algo hueco crecer dentro de mí. Esto ya no era solo sobre papeles. Era sobre humillación, sobre ser arrastrada a una sala de tribunales y tener que probar que seguía siendo una persona completa. La mañana de la audiencia me vestí con calma. Clara manejó. Adrián nos encontró en el juzgado. Emiliano ya estaba ahí sentado junto a su abogado, con un traje azul impecable. No me miró. La jueza era una mujer mayor con el cabello gris trenzado. Escuchó con atención. El abogado de Emiliano pintó el retrato de una mujer confundida, vulnerable, tomando decisiones legales inusuales bajo influencia externa. Entonces Adrián se levantó, presentó la documentación, los resultados de las pruebas, declaraciones de los médicos, grabaciones de mis conversaciones con Emiliano, sus historias inventadas, su presión emocional. Luego se volvió hacia mí. ¿Le gustaría hablar, señora Rosa? Me puse de pie. Mis rodillas temblaron, pero mi voz no. Mi hijo intentó tomar lo que construí. Ahora intenta tomar mi mente. Tengo 71 años, pero no estoy perdida ni rota. Lo recuerdo todo. Me senté. La sala quedó en silencio. La jueza no deliberó mucho. Tutela denegada falló. Y dada la evidencia de coerción y manipulación emocional, se prohíbe al señor Emiliano contactar a su madre por 6 meses, salvo que ella lo inicie o en caso de emergencia médica. No lo miré al salir. Afuera el aire se sentía demasiado brillante, demasiado cortante. Adrián tocó mi brazo con suavidad. Lo lograste. No dije, lo sobreviví. Pero incluso entonces sabía que sobrevivir no era lo mismo que sanar. Y el silencio nunca significaba seguridad. Durante las primeras semanas después de la audiencia, no supe nada de Emiliano ni de los niños. El silencio se asentó como un segundo invierno quieto, frío y extrañamente ruidoso. No llamé aunque el impulso latía bajo mi piel cada noche. En cambio encontré pequeñas formas de llegar a los que más extrañaba. Envié una caja de lápices de colores a la escuela de Sofía con una nota en su carpeta de matemáticas para tu imaginación. Con cariño, tu abuela. Le mandé a Daniel un libro sobre constelaciones como el que leíamos en el porche. Una noche cuando supe que su mamá estaría trabajando hasta tarde, llamé a su casa. Sofía contestó. Abuela, susurró. Aquí estoy pequeña. Solo quería escuchar tu voz. No hablamos mucho, solo lo suficiente para decir que la quería, que nada de esto era su culpa, que la extrañaba todos los días. Emiliano se enteró. La semana siguiente me llamó la consejera de la escuela. Sofía, entre lágrimas, le había dicho que su papá dijo que yo ya no los quería. Eso rompió algo en mí que no sabía que seguía entero. Me senté al borde de mi cama y lloré. No eran las lágrimas contenidas a las que estaba acostumbrada. Eran sollozos profundos, silenciosos, que venían de un lugar más viejo que la memoria. Cuando pasó, llamé a Clara. Me dio el número de una consejera especializada en abuso financiero a adultos mayores. Para el fin de semana, tenía una cita semanal y una lista de grupos de apoyo locales. La primera vez que entré a esa sala estaba aterrada. Pero al final de la sesión, escuchando a otras mujeres contar verdades que reflejaban las mías, sentí un alivio extraño. No era la única. Lentamente algo cambió. Volví a escribir diarios, recuerdos, incluso cartas pequeñas que nunca planeé enviar. Volví a encontrar las mañanas. Tomé mi café afuera. Sonreí a los vecinos. El dolor no desapareció, pero se suavizó.
y por primera vez en mucho tiempo, empecé a creer que podía llevar el amor y la supervivencia en las mismas manos. Fue en una de esas mañanas con la brisa cálida colándose por la ventana, cuando llegó una nueva carta, una que abriría una puerta que no estaba segura de querer cruzar. La carta llegó doblada en tercios sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra afilada y torcida de Emiliano. La sostuve por 1 hora completa antes de abrirla. No dijo que lo sentía, ni una vez. Escribió sobre el estrés, la presión sobre cómo todo se le había cerrado. Dijo que nunca quiso lastimarme, que pensó que hacía lo necesario. Lo llamó supervivencia. La leí 2 veces, luego la guardé en el sobre y la puse en el fondo del cajón de mi buró, con las otras cosas demasiado pesadas para cargar, pero demasiado dolorosas para tirar. No respondí. Pasaron semanas. Luego, un sábado por la mañana, justo cuando iba a recoger la ropa del tendedero, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, Daniel estaba ahí con una mochila al hombro y los cordones a medio amarrar. «No me importa lo que diga», papá dijo. «Sé que nos quieres». Me hice a un lado. Entró sin dudar como lo había hecho cientos de veces. Hicimos roles de canela desde cero. Me contó sobre la escuela, sobre Sofía, sobre lo silencioso que había estado todo últimamente. No preguntó por el juicio. No preguntó por la carta. Solo se apoyó en la encimera mientras la masa crecía y sonrió cuando le pasé el rodillo. Cuando llegó la hora de irse, lo acompañé al porche. «Siempre eres bienvenido aquí», susurré metiendo una nota doblada en su mochila. Después de que se fue, caminé por la casa lentamente tocando la perilla que Javier instaló hace 40 años, la que tiene una muesca de cuando se le cayó. Pasé la mano por la pared donde medíamos la altura de los niños con marcas de lápiz desvaídas. Esta casa no era solo mía por ley. Era mía en recuerdos, en músculos, en espíritu. Emiliano intentó tomarla, pero no pudo. No de verdad. Amar no significa rendirse, menos aún a quienes lo confunden con debilidad.